Hola, hola, ¿cómo están? Somos Tallermática y aquí les presentamos la segunda lección. Por efectos de tiempo y asimilación, esta segunda lección está dividida en tres partes. Pasemos de inmediato a presentar la primera. Soy David R. Gómez, su presentador. En esta primera parte vamos a ver el tema de las estructuras de almacenamiento de datos. Vamos a mencionar algunas. Las que tengan que ver directamente con este curso son a las que les pondremos mayor importancia. El primer tema del que vamos a hablar es de el almacenamiento interno de datos. Mencionaremos a la memoria RAM del computador. Dentro del computador hay al menos otra memoria llamada ROM, R-O-M. Aquí comentaremos brevemente sobre la memoria RAM, R-A-M. De alguna manera es la memoria principal del computador. Se le llama memoria por el hecho de tener la facultad de retener datos. Sin embargo, es una memoria temporal. En ella se almacenan los programas que se ejecutan junto con los datos que ésta va procesando. Es RAM por las siglas del inglés Random Access Memory. Parte de sus características son la velocidad y la capacidad. Hoy día la memoria RAM se mide en su capacidad en la unidad gigas o gigas. Para darse una idea, un carácter de texto de los que hemos hablado, que son de la tabla ASCII, se almacena en un byte de capacidad. Entonces un carácter ocupa un byte y un giga son 1000 millones de bytes. O sea, en un giga se almacenan aproximadamente 1000 millones de caracteres. Podemos decir que un byte es la unidad de medida electrónica básica para almacenamiento de un carácter. Recordemos que los caracteres son todos aquellos que están conformados en la tabla ASCII de la que ya hablamos en lecciones anteriores. El segundo tema que vamos a mencionar es estructuras externas respecto a la memoria RAM. Mencionaremos cintas magnéticas, muy usadas estas para el almacenamiento masivo de datos, principalmente para crear copias de respaldo de seguridad de los datos de una computadora, de una base de datos, de un sistema gigantesco de datos, etc. También existen los discos removibles, muy utilizados en computadoras grandes, llamadas computadoras centrales o servidores. Son discos de almacenamiento que se intercambian para efectos de realizar distintas tareas en un computador, o también se utilizan para trasladar gran cantidad de datos de un sitio a otro. Tenemos también el conocido disco duro del computador que está a lo interno. De cierta forma es removible, pero él lo dejamos allí, ¿verdad? Residiendo fijamente en el computador. Y como alternativa están también los discos duros externos que se acoplan a los computadores como un almacenamiento de extensión de datos. Más recientemente tenemos el disco de estado sólido. Es un almacenamiento electrónico muy parecido a cómo funciona la memoria RAM. No tiene cabezas o agujas de lectura-escritura para acceder a los datos,
Por lo tanto, al ser una lectura-escritura electrónica, su velocidad de acceso es muchísimo mayor a la de un disco duro tradicional. El siguiente tema es sobre estructuras y contenedores de datos. Estas estructuras son estructuras no físicas, es la forma en que se pueden organizar los datos, ya lo veremos. Los datos se pueden organizar en forma física dentro de archivos secuenciales en un disco, en una cinta, etcétera. Se pueden organizar como bases de datos o como tablas de datos, entre otros. Existen otro tipo de organizaciones y también existen las de albergue temporal en la memoria del computador, que son con las que tenemos que trabajar a diario cuando hacemos un programa de computadora, como son las variables, las constantes, los arreglos, las matrices y los cubos, entre otros, que vamos a estar mencionando a lo largo de este curso. Para efectos de nuestro curso vamos a continuar poniéndole énfasis a archivos secuenciales, a tablas de datos, a variables, constantes, a arreglos y matrices. Incluso podríamos mencionar el tema de los cubos. Los archivos secuenciales, vamos a crear y luego a leer archivos secuenciales, llamados así en el argot informático como archivos de texto, conocidos popularmente como archivos TXT por su extensión. Son archivos de texto porque son visibles en forma natural desde cualquier procesador de textos. Por lo general, vamos a usar el bloc de notas de Windows para verlos. Son secuenciales porque sus datos, organizados en registros, están grabados en secuencia uno tras el otro. Tengamos claros algunos conceptos importantes. Un grupo de caracteres organizados racionalmente forman un dato. Un grupo de datos que se relacionan entre sí respecto al objeto que describen forman un registro. Por ejemplo, los datos, nombre, edad, cédula, etc., se supone que están relacionados entre sí respecto a características del objeto persona al que están haciendo mención. Entonces, un grupo de registros son un grupo de registros de esas personas, el cual conforma un archivo. Por ejemplo, un archivo de un departamento de talento humano de una empresa. Me gusta hacer la analogía de un archivo secuencial con un convoy de ferrocarril. En los archivos secuenciales, como en el convoy, hay un encabezado de datos, hay una serie de datos o registros almacenados uno tras el otro, y al final hay un marcador de final de archivo. Entonces, un convoy de ferrocarril se me parece analógicamente a un archivo secuencial. Las tablas de datos son estructuras con las que vamos a trabajar mucho en el curso, dado que usaremos como escenario de la programación a Excel y su lenguaje para programar conocido como VBA. Las tablas se organizan en filas y columnas. Cada columna es un dato, cada fila es un registro. Ese registro está compuesto por una serie de columnas de datos adyacentes entre sí. Entonces podemos decir que una fila es un registro de datos. En este curso estaremos bajo el escenario de tablas de datos la mayoría de las veces.
Otra estructura o contenedor de datos son las variables y las constantes. Estructuralmente son lo mismo, pero como su nombre lo dice, en la primera los datos que contienen pueden variar y en la segunda se espera que los datos no varíen. Por ejemplo, tenemos el dato de cantidad de dólares, el dato de tipo de cambio vigente y el dato de cantidad de colones. De los tres, se espera que el dato tipo de cambio vigente sea una constante para ese momento del proceso y para ese día de trabajo. Son contenedores de datos. Ya vimos que hay datos de diferente tipo, tales como numéricos, caracteres, fechas, etc. Por lo tanto, las variables y las constantes pueden ser de diferente tipo según el dato que contienen. Ellas deben tener un nombre único dentro del proceso y se espera que dentro del mismo contengan siempre el mismo tipo de dato. Por ejemplo, si vamos a usar la variable ciudad, se espera que durante el proceso pues no la estemos utilizando como contenedor del nombre de un país. Los nombres que se le asignen deben tener sentido. Los nombres deberían ser mnemotécnicos, o sea, que sirven para que nuestra memoria recuerde o retenga algo. Por ejemplo, si queremos manejar en el programa el dato de la fecha de hoy, se espera que la variable o constante se llame fecha hoy. Nótese que se compone de las dos palabras importantes de lo que va a contener, poniendo en mayúscula cada una de ellas y sin dejar espacios en blanco entre las mismas. Se recomienda no usar nombres de una sola letra, salvo excepciones que veremos en próximas lecciones, y mucho menos utilizar nombres de animales como un caso que conocí. Si por ejemplo usted crea una fórmula donde plantea que colones es igual a tipo de cambio por cantidad de dólares, esa persona que conocí ponía gato es igual a perro multiplicado por rana, por ejemplo. Hágame el favor. Existen algunas normas. Pueden consultarlas en internet. Hay mucha literatura sobre ello. Por ejemplo, y vigentes para nuestro curso, las variables y constantes deben iniciar con una letra. No deben tener o no deben terminar con un punto. Si se compone de varias palabras, debe ser sin espacios en blanco entre las palabras. Y no se pueden usar nombres o palabras que sean propias del lenguaje de programación que se vaya a utilizar. Por lo general, reciben el nombre de palabras reservadas. Cada lenguaje tiene su propio léxico, entonces esas palabras no se pueden utilizar. Por ejemplo, do, clear, input y muchas palabras más que poco a poco, cuando estemos haciendo prácticas, nos vamos a dar cuenta. En todo caso, los programas el día de hoy detectan los errores de escritura antes de ejecutarse. Usamos mucho esa palabra ejecutarse en programación. Ejecutar es poner al programa a realizar todos los pasos que se le hayan programado. Recuerda, si yo uso malas técnicas para escribir un programa, entenderlo después podría ser muy difícil. Incluso un programa hecho por uno mismo. Si no recurro a buenas técnicas para su escritura, entre otras cosas, poner buenos
adecuados nombres a las variables y constantes y tener cierto orden que después vamos a ver, uno mismo que ha creado un programa al tiempo va sobre él otra vez y tiene que volver a hacer un esfuerzo para poderlo comprender. Ahora imagínate si alguien, un tercero, quiere entender un programa que has hecho tú y que tiene ningún rigor a la hora de la programación. Va a ser bastante difícil, te lo aseguro. Estos son algunos ejemplos de variables y constantes. Si yo quiero una variable para guardar la fecha de hoy, pues por lo general espero que se llame fecha hoy. Si quiero tipo de cambio, pues tipo de cambio, tipo cambio. No se usa las conjunciones. Tipo de cambio, no tipo cambio, ¿verdad? Y las dos palabras juntas y sus primeras letras en mayúscula. Es una técnica. Nombre cliente, salario base, tot, comisiones, para no poner tal vez la palabra total, o sea, tot, comisiones, etcétera. ¿Recuerdas en una clase anterior que una de las grandes carencias de la buena programación es la falta de documentación? O sea, la falta de un diccionario, por lo menos, en donde yo sepa qué significa y qué hace cada una de esas variables. ¿Para qué se usan las variables y las constantes? Pues ya dijimos que para almacenar temporalmente los datos del proceso que conlleve el programa que estamos diseñando. ¿Cómo se guarda un dato en una variable? Usando el signo igual. Entonces la ecuación es variable o constante a la izquierda, signo igual al centro y dato a almacenar o guardar a la derecha. En este ejemplo tenemos la variable x horas y le estamos almacenando el valor 100. A la variable x precio le almacenamos el valor 475. Queremos saber cuál es el salario base, entonces usamos la variable x salario base y le almacenamos el valor que se produce al multiplicar horas por el precio. De variables y fórmulas hablaremos mucho más adelante en esta lección. En mi caso personal, yo acostumbro ponerle a las variables y a las constantes una x al principio, x horas, x precio, x salario, una x, como para distinguirlas y saber que esas son mis variables y mis constantes, pero es un asunto mío personal que cada quien después tomará un cierto estilo. Lo que sí recomiendo en este caso desde el principio es que los nombres de las variables tengan sentido y que si es un nombre compuesto utilicemos la primera letra de cada una de las palabras en mayúscula, juntas sin ningún espacio en blanco. Eso es lo mínimo, de acuerdo a las reglas que acabamos de ver. Las variables y las constantes perfectamente pueden participar en una fórmula, como lo acabamos de ver. Además pueden interactuar con valores en forma directa como se ve en la pantalla, que está x horas con un valor de 100, x precio con valor de 475 y la fórmula horas por precio, pero además agregándole en forma directa una cifra, en forma directa. Esta forma directa no está contenida dentro de ninguna variable. Cuando esto ocurre en un programa de computación, se suele decir que esto está escrito en código duro,
O sea que es lo que está puesto allí y sí, solo sí, lo que está puesto allí. Esto en auditoría de sistemas es un detalle importante a validar y a valorar en los programas de computación que uno está revisando. Pero eso es tema ya de otro curso que implique auditoría informática. Los arreglos es otra organización de datos, también conocidos como vectores. En mi caso, yo desde que los conocí hace muchos años, los he reconocido y llamado vectores, pero también en la literatura se les encuentra como arreglos. Son un conjunto de datos del mismo tipo. ¿Qué significa eso? Que si el primer dato es un dato de fecha, todos los demás tienen que ser fechas, ¿verdad? Eso porque es un conjunto. Contenidos bajo un mismo nombre, aunque sean 1000, todos tienen el mismo nombre, pero cada dato o ítem se almacena o se obtiene utilizando un índice o numeración numérica. Se parece mucho a un concepto como de apartados postales. Ya tenemos cada uno de los contenedorcitos de los datos y cada uno de ellos direccionado por un índice numérico. Ese índice numérico, que se parece a los casilleros, tiene un número o dirección y siempre comienzan desde el número 0. Entonces, en un vector que defina 5 ítems, se define con direcciones del 0 al 4, porque siempre se comienza en 0. Pero por lo general, al usar vectores, uno casi o pocas veces utiliza la dirección 0 y se va directamente a utilizar de la 1 en adelante. Pero no se les olvide que los arreglos, vectores, matrices, que vamos a ver ahorita, incluso los cubos, que también es otra dimensión más de las matrices, todos ellos utilizan también o tienen o existe en ellos la dirección 0. Entonces, para un vector de 5 posiciones, uno lo define hasta la dirección 4. Ahorita lo vemos. ¿Por qué? Porque comienza desde 0, 0, 1, 2, 3, 4. Esos serían sus 5 posiciones. Por ejemplo, en un arreglo en el que yo quiero almacenar 100 fechas, se requiere que contenga 100 ítems o elementos. Se le da un nombre propio a como se le dio a las variables y a las constantes, y se define entre paréntesis el número 100. Ahí estamos diciendo que ese arreglo o ese vector tiene máximo hasta la casilla o apartado 100. Internamente, recuerden, si digo 100, él tiene 101 casillas por el 0. Pero nosotros, por lo general, siempre trabajamos a partir de la casilla 1. A veces hay casos en donde cuando uno está programando, dependiendo de la situación o de la fórmula que esté planteando, de pronto hay que también usar la dirección 0 de los arreglos, vectores, matrices y cubos, pero eso lo dejamos para después. En un arreglo o vector definido de 100 ubicaciones, para acceder a una de ellas, por ejemplo, a la dirección 40, entonces se tiene que escribir entre paréntesis el 40 acompañado del número de
o el nombre del vector. Aquí vemos un ejemplo. En este vector llamado x fechas, en su dirección 30, vamos a suponer que hay una fecha. Si queremos guardar esa fecha que está en esa dirección 30 en una variable común llamada x la fecha, entonces lo planteamos a como está en pantalla. Ponemos la variable común x la fecha, ponemos el igual, y a la derecha ponemos cuál es el dato que queremos guardar en x la fecha. Entonces, como queríamos traernos la fecha que está en la posición 30 del vector, entonces ponemos x fechas entre paréntesis 30. Entonces con este ejemplo, estamos trayendo la fecha que está en la casilla 30 y la estamos guardando en la variable x la fecha, una variable común y corriente. Entonces estamos trayendo del conjunto de fechas del vector la que está en la casilla 30 y la estamos guardando en esa variable x la fecha. Las matrices. Aquí imaginariamente nos podemos visualizar como si fuera un casillero, como un tipo lockers, en donde hay varias filas y varias columnas de casillas, como un locker. Están organizadas en filas y columnas. Son como los vectores. ¿Cuál es la diferencia? Que tienen más de una fila. El direccionamiento también es con índices numéricos, pero ahora son dos índices. Un índice para la fila y otro índice para la columna. Se indican entre paréntesis igual que los vectores, pero cada uno de los números tiene que ir separado por una coma. Si conoces Excel, cada hoja de Excel es una matriz. Contiene filas y columnas. En el ejemplo tenemos una matriz llamada X tabla 1 que tiene 100 filas y 25 columnas. No se nos olvide que manejan también la posición 0. Si en la matriz o tabla llamada X tabla 1 de 100 filas y 25 columnas queremos acceder al ítem localizado en la fila 30, columna 12, se describe como se ve en pantalla. X tabla 1 30,12. Si queremos guardar ahí, en esa casilla, la frase hola a todos, entonces lo formulamos a como se ve allí en la pantalla. X tabla 1 3012, que es la dirección, fila 30, columna 12. Allí vamos a guardar la frase hola todos. De estos temas vamos a estar hablando muchísimo ya en las lecciones, ya cuando estemos en el tema práctico y programación. Lo importante ahora es que estamos sembrando la base del conocimiento para que esto quede informado desde ahora y lo puedas incorporar a tus conocimientos para que poco a poco, conforme vayamos desenvolviendo el tema, lo vayas comprendiendo gradualmente. Vamos, no te desanimes, no te des por vencido. Recuerda que estamos formando las bases en ti para que seas un buen programador. Insiste, repasa, toma notas, no te desanimes, estamos para ayudarte. Recuerda, la inspiración
era un 10% y la transpiración un 90%. Se requiere cierto nivel de esfuerzo, cierto nivel de empeño, cierto nivel de atención para que podamos lograrlo. Bien, vamos a recordar algunos puntos importantes de esta primera parte de la lección. Que haya estructura de almacenamiento de datos de carácter físico como cintas magnéticas, discos de estado sólido y también a lo interno la memoria conocida como memoria RAM. Que haya estructuras de organización de los datos como archivos secuenciales, bases de datos, tablas de datos, entre otros. Que haya estructuras de almacenamiento temporal de datos en la memoria RAM como las variables, las constantes, los arreglos, las matrices, los cubos inclusive, entre otros. Digo entre otros porque existen otro tipo también de organizaciones. ¿Qué más vamos a recordar? Que en las variables los datos contenidos pueden variar, ¿verdad? Por eso se llama variables, y que en las constantes se supone que esos datos no cambian. Que los arreglos o vectores son un conjunto de variables bajo un mismo nombre, identificados por un índice numérico de una sola fila y una o más columnas. Ese punto 5 es importante de conceptualizarlo. Y que las matrices son como los arreglos, pero constan de más de una fila de datos con una o varias columnas. Bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Me vas a escuchar decirte sigue, no claudiques. Hay que tener una firme decisión para seguir adelante y comenzar a despejar el camino. Poco a poco este camino se va despejando, poco a poco lo vamos viendo más claro, poco a poco lo vamos comprendiendo, vamos a interiorizarlo hasta que llega el momento en que se abre la cortina esa, ¿verdad? Y ya comenzamos a comprender la esencia de la programación. Nos vemos en la segunda parte de la lección. Recuerda que esta lección está separada en 3 partes. Comparte el link. Espera nuestra próxima lección. Dale clic a me gusta y suscríbete para que te llegue siempre la notificación de nuestros videos. Hasta pronto. Nos honra tu presencia. He ahí nuestros contactos. Nos puedes escribir. Si deseas apoyarnos económicamente de forma voluntaria, te daremos detalles por correo. Muchas gracias.